Listo, mis hermanos. En esta clase vamos a continuar nuestro estudio del Nuevo Testamento y vamos a analizar la historicidad de Cristo. La historicidad de Cristo. Y continuando nuestro estudio de ayer, en que vimos varios intentos de parte de la crítica histórica acercándose al estudio del Nuevo Testamento con presuposiciones naturalistas, anti-sobrenaturales, no simplemente naturalistas, pero anti-sobrenaturales, que llevó a una mirada de ataques contra las escrituras, reinterpretaciones de los milagros, afirmaciones de que la Biblia sea mito, simplemente la tradición embellecida de una comunidad posterior, atribuyendo cosas para enfatizar la grandeza de su héroe personal. Y en esta clase vamos a ver las búsquedas para el Jesús histórico, y vamos a hablar también de la historicidad de Cristo en términos de algunas afirmaciones históricas sobre él. Después de haber analizado brevemente la historia del estudio del Nuevo Testamento y algunos eruditos principales, vamos a analizar la evidencia extrabíblica para Jesús y el cristianismo y concluir con una afirmación de la confiabilidad y autoridad de los evangelios. En primer lugar, ¿cuál es la naturaleza de esta evidencia? En primer lugar, nosotros no creemos en Cristo debido a esas otras referencias extrabíblicas. No porque hay otros que hablaban de Cristo fuera de la dependencia de los evangelios. Entonces, nuestra fe no depende de esto, pero sí es evidencia, incluso hay más evidencia de lo que presento aquí, que nuestro Señor sí fue el Señor histórico, una persona histórica, quien incluso hizo milagros y formó esta nueva secta o religión de los cristianos. La primera evidencia más importante para nosotros es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, y podemos agregar a eso también la iglesia primitiva. Pero un punto es que muchos de los padres de la iglesia dependían directamente de los evangelios. Entonces, su testimonio de la vida de Cristo en mayor grado depende directamente de los apóstoles y de los evangelios. Aunque hay mucha referencia, como en Papías, a tradición oral que había escuchado reportes y historias registradas y compartidas con otros. Pero para nosotros, la evidencia más clara para quién es Cristo es el Nuevo Testamento. La tradición de los evangelios, de Hechos y también de las epístolas y su testimonio de Cristo. Y de hecho, esa es una parte clave de cómo funcionaban los apóstoles. Ellos eran testigos de Cristo. Vieron su obra, vieron sus milagros, vieron su resurrección y salieron al mundo para dar anuncio de él. Pero hay mucha evidencia también externa a la Biblia que podemos considerar. En primer lugar, una primera evidencia viene de una lista de bendiciones para que se usaba en las sinagogas. Una bendición en Palestina alrededor de 90 o 100 después de Cristo. Entonces, alrededor del tiempo de la escritura del Evangelio de Juan, cuando ya había mucho énfasis en expulsar a los cristianos del cristianismo, de las sinagogas, en este tiempo también se iban distanciándose más y más, se iban distanciando más y más el judaísmo del cristianismo. Y en esta bendición número 12 habla de no simplemente una bendición para los judíos, pero da esa bendición por dar una maldición sobre los cristianos. Los que deja que no hay esperanza para los apóstatas y quítenos el dominio de la arrogancia en esos días y deje que los nazarenos, los cristianos, y los herejes perezcan como en un momento. Permite que sus nombres sean rayados del libro de la vida y no permitas que sean escritos con los justos. Bendito eres, oh Señor, quien humilla a los soberbios. Esa es su maldición de los cristianos, un tipo de imprecación contra los cristianos. Otra evidencia es Josefo.
Josefo también habla y hace referencia tanto a Juan el Bautista como a Cristo. Ahora, hay una parte que se llama el Testimonium Flavianum. El Testimonium Flavianum, que es un aparente que se presenta como el testimonio de conversión de Josefo al cristianismo. Pero muchos dudan de la autenticidad de esta cita. Muchos creen que quizás fue una interpolación o una adición de una edición cristiana de sus obras posterior. Dice, porque aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y muchos gentiles, era el Mesías. Delatado por los principales de los judíos, Pilato lo condenó a crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y mil otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. Entonces quizás no que se convirtió en cristiano, pero escuchamos lenguaje muy elevado de él. Incluso no parece, dicen, sino incluso parece en forma de afirmación que él es el Mesías, que él resucitó el tercer día. Entonces esa es una evidencia, pero parece ser un poco, no parece original en Josefo como tal. Pero hay otros que sí vienen de él. En primer lugar, Juan el Bautista. Algunos judíos creyeron que el ejército de Herodes había perecido por la ira de Dios, sufriendo el condigno castigo por haber muerto a Juan, llamado el Bautista. Herodes lo hizo matar a pesar de ser un hombre justo que predicaba la práctica de la virtud, incitando a vivir con justicia mutua, con piedad hacia Dios, para así poder recibir el bautismo. Era con esa condición que Dios consideraba agradable el bautismo. Se servían de él no para hacerse perdonar ciertas faltas, sino para purificar el cuerpo, con tal que previamente el alma hubiera sido purificada por la rectitud. Hombres de todos lados se habían reunido con él, pues se entusiasmaban al oírlo hablar. Sin embargo, Herodes, temeroso de que su gran autoridad indujera a los súbditos a rebelarse, pues el pueblo parecía estar dispuesto a seguir sus consejos, consideró más seguro, antes de que siguiera alguna novedad, quitarlo de en medio. De lo contrario, quizá tendría que arrepentirse más tarde si se produjera alguna conjuración. Es así como por esas sospechas de Herodes fue encarcelado, enviado a la fortaleza de Maquero, de la que hemos hablado antes, y allí fue muerto. Los judíos creían que en venganza de su muerte fue derrotado el ejército de Herodes, queriendo Dios castigarlo. Entonces aquí hablamos de Juan el Bautista y la situación de su martirio, de su muerte por las manos de Herodes. Aquí la interpretación es un poco más política, pero incluso la historia en los evangelios puede ser eso, que él estaba incluso tan autoritativo que reprende el pecado del rey. Entonces uno puede ver que no son contradictorios los dos relatos. Aquí se enfatiza la parte política, el temor político, y en el Nuevo Testamento enfatiza la parte moral, pero los dos pueden ir de la mano. Entonces vemos aquí un testimonio de Juan el Bautista, de un historiador del final del primer siglo. Y también hace referencia a Jacobo, o Santiago, el hermano de Cristo. Siendo Anán de este carácter, aprovechándose de la oportunidad, pues Festo había fallecido y Albino todavía estaba en camino, reunió el Sanedrín, llamó al juicio al hermano de Jesús, quien se llamó Cristo. Su nombre era Jacobo, y con él hizo comparecer a varios otros. Los acusó de ser infractores a la ley y los condenó a ser apedreados. Entonces, hablando de Santiago o Jacobo siendo apedreado, martirizado por su fe en Cristo. Un historiador romano del final del primer siglo, Tácito, también habla de los cristianos. Para callar el rumor, Nerón crió chivos expiatorios y sometió a las torturas más refinadas a aquellos a los que el vulgo llamaba cristianos, con cristianos. Odiado por sus abominables crímenes,
Su nombre proviene de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Sofocada momentáneamente, la nociva su procesión se extendió de nuevo, no solo en Judea, la tierra que originó este mal, sino también en la ciudad de Roma, donde convergen y se cultivan fervientemente prácticas horrendas y vergonzosas de todas clases y de todas partes del mundo. Pero aquí vemos que Nerón, esa historia que Nerón le culpaba a los cristianos, les culpaba por incendios que luego ese mismo autor indica que quizás Nerón mismo había encendido. Entonces son sus chivos expiatorios que les pone a ellos la culpa por sus propias acciones. Pero no es porque ellos eran justos, porque él también habla mal de él, porque son odiados por sus abominables, un grupo odiado por sus abominables crímenes. Entonces, ¿qué tipo de crímenes cometían los cristianos? Pues de otras historias sabemos que les llamaban ateístas, eran caníbales, eran incestuosos, eran muchas otras cosas debido a malentendidos y rumores de chismes en contra de ellos. Pero noten esto, de Cristo, bajo el reinado de Tiberio, ejecutado por el procurador Poncio Pilato, todo esto igual a la historia de los evangelios, que parece haber sofocado eso, el avance de su ministerio, como hablando de que matar al líder de la secta va a extinguirlo, pero no, así no fue, sino seguía extendiendo no solamente en Judea, sino hasta Roma misma, que de ahí describe a Roma como una ciudad donde todo tipo de mal florece. Suetonio, otro autor del segundo siglo, un historiador romano, habla de Claudio, quien expulsó a los judíos de Roma, quienes instigado por Crestus, nunca dejaron de causar disturbios. Entonces parece en esas dos citas una confusión del nombre de Cristo con Crestus. Crestus significa, también significa como ungido, pero parece haber un pequeño confusión en el nombre. Pero es interesante porque este mismo hecho es relatado en el libro de Hechos, en Hechos 18, cuando habla de que Claudio expulsó a los judíos y cristianos de Roma. Eso es algo que sucedió. Y aquí dice, debido a quizás se expulsaron porque había cierto conflicto entre los cristianos y los judíos. Parece ser eso de aquí de Suetonio. Otra evidencia importante viene del segundo siglo, y viene de Plinio el Joven. Plinio era un gobernador de parte de Asia Menor, y él le escribe al emperador Trajano pidiéndole su consejo de cómo tratar a los cristianos, cómo tratarlos. Entonces termina la respuesta siendo que no deben como perseguirlos, ir buscándolos para matarlos, pero si se encuentran, deben ser obligados a sacrificar a César o a los dioses, y si no lo hacen, pueden ser ejecutados, pueden ser matados. Dice, Señor, es norma mía someter a tu arbitrio todas las cuestiones que me ofrecen motivo de duda. ¿Qué mejor que encauzar mi incertidumbre o para saldar mi ignorancia? Nunca he llevado a cabo pesquisa sobre los cristianos. No sé, por tanto, qué hechos o en qué medida han de ser castigados o perseguidos. Y harto confuso me he preguntado si no se da discriminación en punto a la edad, o si la tierna edad ha de ser tratada de modo diverso a la adulta. Si se debe perdonar a quien se arrepiente, o bien si a quien ha sido cristiano hasta la médula, le ayuda algo el aburar. Si se ha de castigar en razón del mero nombre, aun cuando falten actos delictivos, o los delitos vinculados a dicho nombre. Entre tanto, he aquí cómo he efectuado con quienes me han sido denunciados como cristianos. Les preguntaba a ellos mismos si eran cristianos, a quien les respondía afirmativamente. Les repetía 2 o 3 veces la pregunta, bajo amenaza de suplicio. Si perseveraban, les hacía matar.
Nunca he dudado, en efecto, fuera lo que fuese lo que confesaban, que semejante contumacia e inflexible obstinación merece castigo al menos. A otros convictos de idéntica locura, como eran ciudadanos romanos, hacen los trámites pertinentes para enviarlos a Roma. Y no tardaron, como siempre sucede en esos casos, a difundirse el crimen, a la par que la indagación en presentarse en numerosos casos diversos. Me llegó una denuncia anónima que contenía el nombre de muchas personas que les negaban ser o haber sido cristianos. Se invocaban a los dioses conforme a la fórmula impuesta por mí y se hacían sacrificios con incienso y vino ante tu imagen, que a tal efecto hice erigir. Y maldecían además de Cristo, cosas todas que, según me dicen, es imposible conseguir de quienes son verdaderamente cristianos. Noten eso. Consideré que debían ser puestos en libertad. Otros, cuyo nombre había sido denunciado, dijeron ser cristianos y lo negaron poco después. Lo habían sido, pero luego habían dejado de serlo. Algunos hacía 3 años, otros más, otros incluso 20 años atrás. También todos estos han adorado tu imagen y la estatua de los dioses y han maldecido de Cristo. Por otra parte, ellos afirmaban que toda su culpa y error consistía en reunirse en un día fijo antes del alba y cantar a coros alternativos un himno a Cristo como a un Dios, y en obligarse bajo juramento no ya a perpetrar delito alguno, antes a no cometer hurtos, fechorías o adulterios, a no faltar a la palabra dada, ni a negarse en caso de que se lo pidan, a hacer un préstamo. Terminados los susodichos ritos, tienen por costumbre separarse y volverse a reunir para tomar alimento, común e inocentemente. Incluso de esta práctica habían desistido a raíz de mi decreto porque prohibí las asociaciones conforme a tus órdenes. Intenté por todos los medios arrancar la verdad, aun con la tortura, a 2 esclavas que llamaban servidoras diaconisas. Pero no llegué a descubrir más que una superstición irracional y desmesurada. Por ello, tras suspender la indicación, recurro a ti en busca de consejo. El asunto me ha parecido digno de consulta, sobre todo por el número de denunciados. Son en efecto muchos de todas las edades, de todas las clases sociales, de ambos sexos, los que están o han de estar en peligro. Y no solo en las ciudades, también en las aldeas, en los campos, se ha propagado el contagio de semejante superstición. Por eso me parece que es preciso contenerla y hacerla cesar. Me consta con certeza que los templos, desiertos prácticamente, comienzan a ser frecuentados de nuevo, y que las ceremonias rituales hace tiempo interrumpidas se retomen, y que se vende por doquier la carne de las víctimas que hasta la fecha hallaba escasos compradores. De donde es fácil deducir que muchedumbre de hombres podría ser sanada si se aceptase su arrepentimiento. Entonces, que está diciendo muchas cosas, ¿cierto? Está hablando de varias preguntas prácticas. ¿Debo tratarlos de igual manera si son viejitos o si son jóvenes? ¿Cómo debo ser? Entonces, habla de varios casos, ¿cierto? Algunos que fueron denunciados y dijeron, nunca hemos sido cristianos. Y los dejó ir cuando hicieron su sacrificio. Incluso maldijeron a Cristo. Otros dijeron, sí, antes era cristiano, pero ya no, por mucho tiempo. Entonces, es difícil suponer exactamente qué está pasando ahí. Si era una mentira de un cristiano, que no sería la mejor idea, o si era realmente un apóstata, alguien que quizás asistía y se fue por un tiempo. Pero habla de muchos que se mantuvieron en su fe, que fueron matados por no maldecir a Cristo, por no sacrificar a los dioses. También nos menciona algo de su práctica. ¿Escucharon eso? Que se reúnen un día fijo. ¿Qué día será eso? El día del Señor, ¿cierto? Y canten alabanzas al Señor, adorando a Cristo como un Dios. De ahí se reúnen para un alimento, una fiesta, una comida, que él dice común e inocente, no una orgía como era muchas veces el chisme. Muchas veces hablaban de eso, que van a esas fiestas de amor.
ágape, que una orgía entre hermanos. Porque así puede sonar, ¿cierto? Vamos a tener una comida, hablamos de cómo nos amamos los unos a los otros, nos decimos hermanos y hermanas y vamos a esas fiestas un poco misteriosas y secretas. Entonces, de eso surgieron muchos rumores y chismes falsos. Pero habla de su rectitud, ¿cierto? Escuchen eso, que habla, parte de su instrucción es la santidad, la justicia, todo lo que es parecido a la enseñanza bíblica. Pero aún así lo sigue tratando así. Y dice que incluso su ser tan obstinado a seguir afirmando y no rechazar a Cristo es algo para él condenable. Aunque seguro no sería si fuera lealtad así al emperador. De ahí Trajano, el emperador, responde, dice, Caro II, has seguido acendrado proceder en el examen de las causas de quienes te fueron denunciados como cristianos. No se puede instituir una regla general. Es cierto que tenga, por así decir, valor de norma fija. No deben ser perseguidos de oficio. Si han sido denunciados y han confesado, han de ser condenados. Pero del siguiente modo, quien niegue ser cristiano y haya dado prueba manifiesta de ello, a saber, sacrificando a nuestros dioses, aun cuando sea sospechoso respecto al pasado, ha de perdonárselo por su arrepentimiento. En cuanto a las denuncias anónimas, no han de tener valor en ninguna acusación, pues constituyen un ejemplo detestable y no son dignas de nuestro tiempo. Era, pues, impío, pero sabio, ¿cierto? No era de tanta paranoia como Nerón y otros, que cualquier acusación está ahí para causar problemas y ir buscando. Pero aquí vemos un trato que era un trato común en ese tiempo, regional. Los líderes individuales podían encontrar cristianos y cuando se denunciaron mira, tenemos esas festividades a César, a los dioses, y no participan. Están causando problemas, no participen en eso. Entonces, dice en ese caso, si se arrepienten y muestren el fruto de su arrepentimiento por sacrificar a los dioses paganos, pueden ser perdonados. Pero en otro caso, deben ser condenados. Entonces, en el segundo siglo, un autor literario famoso de Roma, Luciano, escribe un satirio en contra de los cristianos, que se llama La muerte del peregrino. Y él dice, consideraron a Peregrino un dios, un legislador, y le escogieron como patrón. Solo inferior al hombre de Palestina que fue crucificado por haber introducido esa nueva religión en la vida de los hombres. Su primer legislador les convenció de que eran inmortales y que serían todos hermanos si negaban los dioses griegos y daban culto a aquel sofista crucificado, viviendo según sus leyes. Entonces, interesante, ¿cierto? Un poco fuerte, bastante fuerte el lenguaje. Un hombre presentando a Cristo como un hombre ignominioso. Aquí, hablando de su secta, pero hablando de algunos detalles que confirman el relato de Palestina, a un hombre que produjo un movimiento que daba leyes de justicia a su pueblo, que rechazaba a los dioses paganos, que fue crucificado, y hablaba de ser inmortales, de vida eterna, en otras palabras. Otra fuente, de 73, tenemos esto. ¿Qué provecho obtuvieron los atenienses a dar muerte a Sócrates? Delito que hubieron de pagar con carestías y pestes. O los habitantes de Samos al quemar a Pitágoras, si su país quedó pronto anegado en arena. O los hebreos al ejecutar a su sabio rey, que a poco se vieron despojados de su reino. Un Dios de justicia vengó a aquellos 3 sabios.
Los atenienses murieron de hambre, a los de Samos se los tragó el mar, los hebreos fueron muertos o expulsados de su tierra para vivir dispersos por doquier. Sócrates no murió gracias a Platón, tampoco Pitágoras a causa de la estatua de Hera, ni el rey sabio gracias a las nuevas leyes por él promulgadas. Entonces, interesante, habla de 3 juicios que vienen de un pueblo en Samos, una de las ciudades griegas, en Atenas, y los hebreos, a todos por haber sacrificado a hombres sabios que les direccionaban, les daban buenas leyes, les daban sabiduría, y todos fueron matados. Entonces habla de la destrucción. Esto viene alrededor de 73, este relato. Entonces, probablemente habla de la destrucción de Jerusalén anterior, y diciendo que fue por causa de este rechazo del Mesías, de su rey sabio. Listo. Entonces, esas son algunas evidencias. Podemos listar algunas otras que mencionan a Jesús, mencionan a los primeros cristianos fuera de la comunidad, ¿cierto? Fuera de la comunidad. Y en esto hemos visto referencias a Juan el Bautista, confirmación de detalles en el libro de Hechos, como la expulsión de los judíos en el tiempo de Claudio. También vemos a Poncio Pilato, a Jesús llamado Dios, dando leyes o instrucción práctica, moral a su pueblo, rechazando los dioses, siendo crucificado, siendo atestiguado, ser resucitado, aunque no se da fe completamente de esto, aunque si ese testimonio de Josefo es verdadero, sí. El hermano de Jacobo, y muchos otros detalles que vemos en el Nuevo Testamento. Entonces, vamos ahora a considerar esta idea de las búsquedas del Jesús histórico. Vimos algunos detalles que dan apoyo a la historicidad de Cristo, pero vamos a ver cómo algunos han tratado todo esto. En el siglo XVIII, eruditos liberales empezaron a ver una distinción entre el Jesús que vivió en la historia y el Cristo de la fe de la iglesia, que la iglesia adoraba. Entonces, el Jesús que vivió y el Cristo de la fe. Entonces, no son lo mismo para muchos. Eso se vio primeramente en los fragmentos de Wolfenbüttel por H.S. Reimers. Vamos a ver eso. Entonces, son 4 búsquedas principales. Uno, y de ahí la segunda, una abandonada cuando ya no es posible ni importa, como vamos a ver en Rudolf Bultmann, y de ahí la más reciente. Y en esto, él empezó el proceso de encontrar el Jesús histórico. ¿Quién fue Jesús realmente? Buscaba ir detrás de los textos de los evangelios y encontrar la manera de conocer a Cristo verdaderamente detrás. El libro de Strauss, que hablamos ayer, La vida de Jesús, es también una manifestación de la primera búsqueda del Jesús histórico, buscando quitar la parte mítica, desmitologizar el texto de las Escrituras. La primera búsqueda empezó con el libro de Remarus aquí y terminó en 1906 con la publicación del libro La búsqueda del Jesús histórico por Albert Schweitzer. Los eruditos de primera búsqueda veían a Jesús de la Biblia como el Cristo que la iglesia... los eruditos de la primera búsqueda veían el Jesús de la Biblia como el Cristo que la iglesia adora, no el Jesús real. Es decir, la iglesia había corrompido la historia del Jesús real por su admiración de él. Y por eso tenemos que excavar debajo de o más allá del texto de la Biblia para llegar a quizás un grano histórico verdadero. Sin embargo, debajo de todo lo sobrenatural, Jesús enseñó la paternidad de Dios y nos demostró cómo amar a otros a través de su muerte. Entonces, el cristianismo no es tener fe en Jesús, sino es recuperar la fe de Jesús. En un sentido, no es creer en Él porque Él no es Dios. Eso es una leyenda fabricada posteriormente. Pero lo que debemos hacer es imitar a Él, al amar a Dios como Padre y amar a otros. El grano, el núcleo detrás, el agua
cuando quitamos el contenedor de Bultmann. En 1906, muchos eruditos existencialistas, como Rudolf Bultmann, se rindieron en esta búsqueda. Se rindieron en esta búsqueda. Ya no, para ellos no es el Jesús de la historia que realmente importa, sino el Cristo de la fe. Entonces, el primero dice, no nos importa tanto el Cristo de la fe, porque tenemos que estamos buscando llegar detrás. ¿Quién es el Jesús verdadero? ¿Quién es el Jesús histórico verdadero? ¿Cómo era? ¿Qué realmente enseñaba? Y trata de hacer eso en nuestra práctica. Entonces, no necesitamos toda esa tradición eclesiástica, necesitamos ese núcleo. Pero algunos, como los existencialistas, lo importante para ellos no es el Jesús de la historia, sino el Cristo de la fe, el Cristo de la Geschichte, de esa historia sobrenatural. Porque allí encontramos propósito para nuestra existencia. Allí podemos decidir existencialmente vivir. Para aquellos, la Biblia es tan infiel que no tenemos la esperanza de encontrar el Jesús histórico. Todo es mito. Para aquellos, la Biblia es tan... sí. El criticismo de la forma, o la crítica de la forma, tomó un rol importante en esa búsqueda, porque buscaba el desarrollo de la iglesia y su opinión sobre Cristo, y cómo esa tradición tomaba su forma en el contexto de la comunidad. Como vimos ayer, lo único que esa tradición nos dice es lo que los primeros cristianos pensaban. Es lo único que dice. No dice nada acerca del Jesús verdadero. Solo lo que nos dice es que lo que ellos pensaban. En 1954, la segunda búsqueda del Jesús histórico empezó. Esta búsqueda afirma la posibilidad de encontrar a Jesús histórico por medio de los escritos de la iglesia primitiva. Sin embargo, ellos enfatizan el rol de los evangelios no canónicos y empiezan a dudar de los evangelios canónicos, porque ellos ven, en base de la primera y esas ideas de la crítica de la forma y todo eso, ellos ven el evangelio del canon como parte de esa producción cultural de la comunidad, produciendo esas leyendas. Entonces, para ver algo no tan afectado por la cultura y la comunidad de los primeros cristianos, tenemos que ir a los evangelios no canónicos. Y eso corresponde a varios hallazgos del evangelio de Tomás, de Pedro, del evangelio secreto de Marcos y muchos otros que hablan de la vida de Cristo entre aquellos documentos encontrados en Nag Hammadi, en Egipto. Por ejemplo, Dan Brown, han escuchado del libro del Código de Da Vinci. En ese libro, él demuestra la idea cuando afirma que los ortodoxos solo seleccionaron los evangelios que les servía y negaron los demás. Entonces, para ese sistema, los evangelios canónicos son el producto de las decisiones de los ortodoxos de quitar algunas ideas legítimas del cristianismo a favor de su propia forma que se representa en los canónicos, en los evangelios canónicos. Entonces, eso nos lleva a la idea, de vuelta a la idea que vimos en el dialectilismo. Tenemos la tesis y antítesis y síntesis. Entonces vimos eso en el Nuevo Testamento mismo, como tenemos Pablo y tenemos Pedro y tenemos el segundo Pablo, tenemos otros que hablan de Pablo y Santiago y de Pedro que reconcilia. Entonces hay varias reconstrucciones de eso. Pero incluso muchos aplican esto a la historia de la iglesia primitiva. Que la iglesia primitiva al principio era una pluralidad, una diversidad de ideas acerca de Cristo. Había algunos que afirmaban lo de la ortodoxia, pero también había otros que eran lo que nosotros llamamos gnósticos. Pero todos eran legítimamente cristianos, dentro de la misma categoría de cristianos. Y todos afirmaban el mismo Cristo y tenían sus propios libros y sus propias tradiciones, pero todos eran parte de la misma comunidad cristiana. ¿Los nestorianos? ¿Cosa? ¿Los nestorianos? Bueno, ellos vienen mucho después, pero ellos vienen del siglo IV. En esta primera son realmente los gnósticos, los judaizantes, los ebionitas y los cristianos ortodoxos.
Entonces tenemos esas varias formas, pero ellos dicen que los ortodoxos lograron tener la autoridad. Ellos lograron tener el poder. Y ellos usaron ese poder para suprimir las versiones que ellos consideraban no tan legítimas como las suyas. Entonces, algo como un poco, uno puede ver algo de esa idea socialista, ¿cierto? De como los ortodoxos son los opresivos, los opresores que vienen y suprimen la diversidad legítima que estaba ahí dentro de la comunidad. Esa idea ha llegado a ser muy común en la presentación de la iglesia primitiva, en muchos estudios históricos. Esa idea presenta ese tipo de tesis, antítesis, eso, toda esa diversidad existe en la misma comunidad. Y aunque la ortodoxia sea la síntesis, no es la única forma legítima del cristianismo. Entonces, debido a eso, ellos dan, en esta segunda búsqueda, dan peso a esos otros evangelios. Y buscan confirmar quién es Cristo realmente a través del uso de esas otras fuentes fuera del canon ortodoxo. A esto pertenece ese seminar de Jesús o la conferencia de Jesús. Ese grupo ha analizado los evangelios buscando lo que es auténtico, buscando ser auténtico. Entonces, los evangelios canónicos tienen cierto rol, pero viene en el contexto cuando es confirmado, atestiguado por otra fuente también. Entonces, fuera de uno de los evangelios gnósticos, por ejemplo. Algunos de ellos, J.D. Crossen, por ejemplo, Jesús era un cínico, uno de los predicadores itinerarios que mencionamos. Ellos han destruido los sinópticos y afirman que Cristo solo dio quizás 20% de lo que se encuentra en los evangelios. Y hablan de ciertos criterios de autenticidad. ¿Cómo podemos saber qué es auténtico y qué no? Tenemos que someterlo a una serie de estudios históricos, ¿cierto? Tenemos que poder analizar. Ese análisis es parte de la crítica histórica, la crítica literaria, y aquí se ve en la vida de Cristo. Entonces, podemos dar fe a cierto principio cuando hay atestación múltiple, cuando refleja un contexto palestino, cuando hay disconformidad y cuando hay coherencia. Entonces, esos últimos dos son un poco contradictorios. Atestación múltiple es cuando la materia acerca de Jesús es probablemente auténtica si se encuentra en dos fuentes antiguas independientes. Entonces, cuando por lo menos dos fuentes hablan de Cristo. Entonces, a la luz de lo que vimos, ¿es probable que Cristo fue crucificado bajo Poncio Pilato? ¿Probable o cierto? Probable hablando de una manera, hablando de su perspectiva. Sí, porque vimos en algunos de las fuentes históricas que habla de Cristo crucificado bajo Poncio Pilato. Entonces tenemos la evidencia de los evangelios, también varios de los gnósticos van a hablar de eso, incluso algunas fuentes extrabíblicas hablan de eso. Entonces, esta es atestación múltiple que los historiadores no van a ser dependientes de los evangelios, ¿cierto? Entonces, si fuera dependiente, no sería independiente. Pero no hay la evidencia de dependencia de los evangelios en esas fuentes canónicas. Entonces, eso provee una atestación múltiple. En segundo lugar, tiene que tener el contexto palestino. Una sección de materia de los evangelios es auténtica si se conforma con el dialecto y cultura de Palestina en el primer siglo. Entonces, cuando refleja más la cultura de Palestina, del lenguaje. Algunas de las partes arameas, por ejemplo, reflejan un poco más el contexto de Palestina. Cuando hay disconformidad, la materia de los evangelios es auténtica si el dicho acto de Jesús es distinto de lo esperado por el judaísmo de su día o de la iglesia primitiva. Entonces, debido a que la iglesia primitiva inventó muchas leyendas, cuando algo en los evangelios relata algo que parece algo un poco chocante con algunas ideas comunes en la iglesia primitiva,
eso es más auténtico. O cuando presenta algo chocante para la cultura judía, eso es algo auténtico. Pero no puede ser demasiado chocante. Es algo chocante porque ellos reconstruyen a Cristo como una figura un poco revolucionaria y ven la iglesia primitiva buscando su propia tradición. Es decir, la iglesia primitiva lo enseñaba y era algo tan consistente con lo que ellos enseñaban, quizás era algo que ellos pusieron ahí y no que vino de la fuente original. Entonces, debe ser desconforme, pero también debe ser coherente. Si la materia es considerada auténtica, según otros criterios, es probablemente auténtica. Entonces debe ser desconforme al contexto de Cristo de la iglesia primitiva, pero no debe ser demasiado desconforme para sacarlo fuera del contexto cultural. Esos criterios pueden ser algo útiles en un estudio de los evangelios, con mucho cuidado. Pero sobre todo en un estudio de otras tradiciones acerca de Cristo. Porque la iglesia primitiva tiene muchas historias acerca de Cristo. Incluso los evangelios gnósticos tienen historias de Cristo. Y podemos considerar si hay algo de posible verdad de que eso es una tradición genuina acerca de algo que Cristo hizo o enseñó. Usados correctamente, esos criterios solo pueden confirmar la autenticidad de las escrituras. Sin embargo, muchos eruditos lo usan para negar la autenticidad de los evangelios. También la mayoría de los eruditos se acercan al Nuevo Testamento y los evangelios usando esos criterios ya con como las tijeras en la mano buscando ir cortando, dónde cortar. Están buscando con una actitud más hostil al estudio del Nuevo Testamento debido a sus reconstrucciones en cuanto a la idea, como dije, si los evangelios canónicos son la producción de un proceso de los ortodoxos suprimiendo otras formas legítimas del cristianismo, eso nos provee un tipo de prejuicio en contra de esos evangelios, porque reflejan un prejuicio a su propia secta, a su propia forma del cristianismo. Y si esa es nuestra reconstrucción, es un poco más entendible por qué están haciendo esto. El primer criterio tiene que ver con el uso de fuentes. Eso tiene que ver con nuestro entendimiento de la interdependencia de los evangelios, lo que vamos a considerar en otra lección. Ese criterio requiere que un evento dicho aparezca en más de una sola fuente independiente. Eso, así lo vemos. Si aparece en varias fuentes, es algo más probablemente cierto. Pero si solo aparece en uno, ¿es por eso falso? No, exactamente. Entonces, eso es parte de cómo esos criterios se han usado falsamente, equivocadamente. Porque uno se acerca diciendo, solo aparece en una fuente, entonces no puede ser verdadera. Eso no es lo que hace el criterio. El criterio, cuando se aparecen varios, uno puede decir, ok, hay mayor peso histórico de una perspectiva para la autenticidad de ese dicho. Pero no es algo que quita autenticidad necesariamente, pero sí puede dar más evidencia para autenticidad. Entonces, pero se ha usado de la otra manera, para ir cortando. Todo lo que no sea igual, lo que sea en una sola fuente, todo eso es falso. Entonces, todo lo que es único a Mateo es falso. Todo lo que es único a Lucas, a menos que sea probado por otro evangelio, es no auténtico. Entonces, pero vemos que eso no es lógico, eso no es necesariamente el caso. Estamos hablando de alguna fuente antigua en que nosotros necesitamos ser persuadidos, necesitamos ensanchar nuestro círculo. Por esto, cosas encontradas en todos los evangelios son considerados auténticos. Por ejemplo, la historia eso crea un poco de problema, porque ¿cuáles son algunas de las historias relatadas en todos los evangelios? No hay muchos. La misma historia en los cuatro. Sí. Ujú. Sí, ajá.
bajo Poncio Pilato, crucificado, otros detalles. En la Pascua, ¿qué otro? Hay dos, creo que solo hay dos otras historias. Cuando alimentó los 5,000 y cuando caminó sobre el agua. Eso sí aparece en Juan, ¿cierto? Sí, sí. Esas cuatro historias, o esas tres, sí, muerte y resurrección. Quizás hay otro, pero esos son los principales que ocurren. Entonces, y se cree que vamos a hablar de la interdependencia de los evangelios, pero muchos creen que Marcos fue primero y Mateo y Lucas, los dos usan a Marcos como una de sus fuentes. Entonces, en un sentido, lo que es en Marcos, Lucas y Marcos realmente es una sola fuente. Porque si Mateo y Lucas dependen de Marcos, entonces lo recibieron de él, ¿cierto? Entonces, por eso los evangelios, pero si aparecen los evangelios sinópticos y Juan, eso es una buena evidencia, porque Juan, muchos no creen que él o no conocía los otros evangelios, pero yo creo que mejor los conocía y quería dar una historia complementaria, otra relato, que ellos enfatizan su ministerio en Galilea y él en Jerusalén, entonces, dos partes diferentes de su ministerio. También es muy probable que algunas de las cosas encontradas en los apóstoles y los evangelios son auténticas. Por ejemplo, Pablo habla de la cena del Señor en 1 Corintios 11, que también vemos en Marcos y Mateo. O vemos la idea de la resurrección, otra confirmación de eso. También Pedro habla de o segunda Pedro, que muchos de ellos no atribuyen a Pedro, pero esa fuente habla de la transfiguración. Entonces hay esos detalles, pero mucho de eso depende de también el peso que damos a cada fuente. Entonces, hay muchas preguntas aquí que uno puede usar dependiendo de las presuposiciones de uno. El segundo criterio tiene que ver con el uso del lenguaje nativo a Palestina. Las frases que parecen ser una traducción de una frase semítica son más probablemente auténticas. Por ejemplo, Mateo 5:13 tiene un ejemplo de esto. Dice, sin embargo, no, eso no es. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Entonces, esa imagen, ese lenguaje, esa manera de hablar refleja como si fuera una traducción al griego del arameo. Y hay muchas otras partes de los evangelios que también reflejan esos hebraísmos o arameísmos. Eso es algo que refleja el contexto de Palestina original. Cuando muchos de los cristianos del segundo siglo son griegos, ¿cierto? Son la mayoría gentiles griegos. Entonces, si algo que ellos registraron viene de un contexto palestino, con hebraísmos, con arameísmos, eso da mayor confiabilidad, que es no algo que originó con ellos, sino del contexto original. ¿Ven cómo funciona el criterio? Ese es uno de tres otros criterios provistos por la crítica de la forma. Esa forma de la crítica, aplicada a los evangelios por hombres como Burman, estudia procesos de desarrollo de la tradición oral de los evangelios. Afirman que con el desarrollo de esa tradición oral, la iglesia primitiva tendía a expandir, agregar detalles y conformar el lenguaje original a su propia situación. Porque es parte de la comunidad, del crecimiento de la tradición. Esto tiene la consecuencia de afirmar la autenticidad de las historias más cortas, menos detalladas y más semíticas o hebreas. Si una historia es corta y no tiene tantos detalles, tiene el lenguaje nativo a Palestina que refleja un trasfondo judío hebreo, es probablemente auténtico. Entonces, ven un poco cómo se aplica. Va y dice que todo es inauténtico a menos que se pruebe como auténtico. Pero en otra perspectiva, vamos diciendo que todo es auténtico. Y de hecho, nosotros ni damos lugar a algo que sea inauténtico. Pero muchos
Normalmente cuando uno estudia la historia no se acerca con esa actitud de sospecha. Desde todo lo que la fuente dice es sospechosa. Normalmente crítico, sí, analizar, saber que es una interpretación en toda fuente. He hecho varios estudios de autores del pasado y siempre tengo que discernir, saber que es limitado por su propia perspectiva y considerar esos detalles. Pero cuando es aplicado al Nuevo Testamento, siempre hay una sospecha más grande, más seria de en cualquier otro estudio. Sin embargo, un cambio en la estructura de las palabras de un dicho de Jesús no niega su autenticidad. Muchas veces los evangelistas tienen dichos o discursos parecidos con palabras distintas. Eso no niega su autenticidad. Recuerden que los evangelistas están proveyendo una tradición del original arameo que Cristo habló. Entonces, ellos hablan en griego, una traducción del arameo. Entonces, eso no significa que sea inauténtico. Y también recordemos que están dando un resumen, como por ejemplo el Sermón del Monte de Mateo. Incluso eso es posiblemente un resumen de algo que era un poco más largo incluso. Como por ejemplo en Lucas, cuando vemos el mismo Sermón del Monte, pero en otro contexto y más, un poco diferente, más corto, mucho más corto. Puede ser otro momento completo, puede ser un resumen simplemente de ese momento. Entonces, puede haber varias maneras porque no tuvieron la obligación de registrar todas las palabras exactamente. Como Carson y Moore dicen, sin embargo, su fracaso en preservar la ipsísima verba Jesús, o las palabras mismas de Cristo, no significa que han cambiado la ipsísima vox Jesús, es decir, la voz, lo que quería decir. Con tal de que las modificaciones redaccionales de los evangelistas sean consistentes con lo que realmente sucedió o con lo que Jesús realmente dijo, aún si escogen, resumen y cambian las palabras, su integridad histórica se puede mantener. Porque no, es importante no aplicar la misma regla de la historiografía moderna a ellos. Tiene que caber en el contexto, pero en muchos casos se espera algo distinto de una persona revolucionaria como Cristo. Entonces tiene que caber, pero no puede ser tan esperado. Tiene que ser algo también inesperado. Por ejemplo, el uso del término hijo de hombre por Cristo es auténtico según ese criterio, porque es algo que un judío cualquiera no habría hecho. No es algo usado por la iglesia preventiva mucho y no se espera en el judaísmo del primer siglo, pero todavía viene de un contexto del Antiguo Testamento. Entonces, debido a su dependencia del contexto palestino del Antiguo Testamento, pero en contra de algo que llama mucho la atención a los judíos y la iglesia primitiva prefería el nombre Hijo de Dios al Hijo del Hombre. Entonces, para todo eso, dicen que ese nombre sí es algo que Cristo usaba de sí mismo. El último criterio afirma que las historias o afirmaciones semejantes a otras autentificadas por los otros criterios son auténticas también. Esta tercera búsqueda, ok. Y de ahí finalmente hay la tercera búsqueda, que es la última forma de esta búsqueda de Jesús histórico. Empezó en 1965 con el libro de Kerr, Jesús y la Nación Judía. Y en esos eruditos quieren meter a Jesús en su contexto histórico. Vuelven a apreciar el contexto original de Jesús originalmente. N.T. Wright se ve en este grupo. Esos eruditos quieren definir la relación de Jesús histórico con el judaísmo y contexto del primer siglo. Esa es una buena meta y mucho más útil. Y es lo que queremos también, pero tenemos que someternos a la autoridad suprema de la Biblia. Algo que sucede en este estudio es se da prioridad a nuevas reconstrucciones del judaísmo del primer siglo. Hay mucho estudio sobre el segundo templo y el judaísmo del segundo templo y buscan entender mejor el contexto en el cual Jesús vivió teológicamente y culturalmente de parte de los judíos. Mucho de eso surgió alrededor de ese tiempo debido a algunos acontecimientos importantes en la mitad del último siglo. ¿Qué sucedió en la mitad del último siglo?
que puede ser importante para renovar un estudio del judaísmo anterior y reconstruir la historia judía en contraste con algunas presentaciones de su historia, como según algunos en Alemania, por ejemplo. ¿Qué sucedió en la mitad del último siglo? Sí, la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué sucedió ahí? Muerte de los judíos. Sí, exacto. Había una matanza, casi genocida, una genocida, pero genocida no implica como completo, ¿cierto? Genocida de los judíos de Alemania y de muchas partes de Europa que fueron alimentados por ideas antisemíticas, que incluso algunos en Alemania derivaban de tradición luterana. Entonces llevó a muchos cristianos, sobre todo muchos luteranos, a reconsiderar la manera en que ellos habían pensado del judaísmo en el pasado. Entonces, eso con el nuevo nacimiento de la nación de Israel en 1948, llevó a la necesidad de reconsiderar cómo muchos cristianos, como muchos europeos pensaban de la historia de los judíos. Entonces llevó a muchos, como Sanders, aquí Kerr, Wright y muchos otros, Wright un poco después, pero llevó a estos hombres a regresar al estudio del Segundo Templo y el cristianismo del primer siglo y buscar entender cuál era su naturaleza realmente, qué realmente pensaban. Llegaron a algunas conclusiones útiles y que hicieron muchos cambios importantes, pero también a veces tendían a minimizar y enfatizar tanto los puntos en que es en contraste con presentaciones tradicionales que a veces perdieron de vista la diversidad que hubo. Entonces eso sucedió mucho. Muchas veces buscaban presentar otro retrato diferente al tradicional, pero al descuido completo de algunos aspectos verdaderos del sistema tradicional. Entonces buscaba, y muchos hoy buscan un mejor balance en eso, como Carson y otros. De Carson. Entonces, parte de ese mismo contexto produjo lo que se llama la nueva perspectiva de Pablo, porque al reconstruir el judaísmo y entender de manera diferente cómo era el judaísmo del primer siglo, eso lleva a reconsiderar los judíos contra quienes Pablo está escribiendo en cartas como Gálatas y Romanos.